11, versículo 1. Cuando estemos todas prontas. Amén. Bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Comenzamos a leer. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era uno de sus generales. Y con él a los siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pongamos un poquito de atención. David no fue a la guerra, cosa que no estuvo bueno. Primero, podemos pensar que David dijo, este ejército, que realmente era un ejército bendecido por el Señor, este ejército, por decir algo gráfico, funciona tan bien que para qué voy a... no me precisan a mí. Con los generales que yo tengo, que vayan ellos. ¿Podemos pensar eso o no? Sí. David se quedó en Jerusalén. ¿Sale bien? ¿Sale? Sale bien. Ah, porque yo me venía media No, rara. te acoplabas. Ah, por eso. Está bien, bien, disculpe. ¿Te sentís cómoda? No. A ver, Capaz que te bajamos un poquito y te bajamos. ¿Qué prefieres, más alto o un más? poquito más alto, me parece. Entonces súbele del canal 1. Si no, yo dejo el micrófono igual. A ver. No, hay que del hablar el canal micrófono. 1 de la consola. A ver. ¿Vale? Hola. Ay, ahora sí. Hola, hola. Ahora me siento mejor. ¿No sentís que acopla? No. Usted, si ustedes sienten No, que no. acopla, arreglalo vos para que no acople. No, ahí no acopla. No, capaz que yo muevo mucho el cable. Bueno, sí, yo ahí me siento. Bueno, lo que empezamos a ver ya en este primer capítulo, y vamos a ir medio rápido porque hay bastante, es que este rey, David, en vez de ir a la guerra y a estar en sus negocios, porque eran los negocios de gobierno, se quedó en el palacio. Se quedó porque no tendría ganas, se quedó porque estaba cansado, se quedó porque el ocio lo agarró, no sabemos por cuál bien fue la causa, pero David se quedó en el palacio y mandó a Israel, mandó a pelear contra las amonesitas, que era el pueblo en contra de Dios, y él se quedó. Y miren lo que le pasó, por no estar en el lugar indicado, en el momento justo. Hizo lo que no debía de hacer. Es de aquí que este buen hombre, en el versículo 2 dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio, los ojos, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasó a David? En vez de estar donde tenía que estar, no. Se acostó a dormir, salió y cuando salió a la terraza vio que había una hermosa mujer que se estaba bañando. ¿Podemos pensar que la mujer podía estarse bañando desnuda o no? Claro que sí. Podemos pensar que sabíamos que era la mujer de quién, de Urías. Y acá ¿qué nos va mostrando? Dice que vio, y yo noté, menos mal que miré, vio que es bueno mirar, vio hermana Ivonne, que es bueno mirar, yo ya me estaba perdiendo algo que quiero comparar. Dice que David miró, vio a aquella mujer. Y saben que en Job 31, digo, lo que quiero comparar o hacer la diferencia entre un ser humano y el otro, entre la fortaleza espiritual de uno y la debilidad del otro y al revés. David miró y quedó prendido de aquella mujer, ¿sí o no? Sí. Exactamente. Pero David miró y que le vio el físico, porque no me digan que había amor. Si la estoy mirando, salgo acá y veo pasar allá al muchacho que está jugando al fútbol y quedo prendida, ¿qué amor tengo? Digo, pongo esto porque acá están jugando al fútbol, ¿no? Pero para hacerlo bien, no, pero que está clarito. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Quedó prendido físicamente de la mujer. Y Job, en Job 31:1,
cuando le habla de su integridad y le dice que, miren lo que dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría el de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Job le decía a Dios, ¿te das cuenta? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa conmigo? Que yo hasta hice pacto con mis ojos. Job no pecaba ni con sus ojos. Y eran hombres de Dios. Pero ¿qué diferencia entre uno y otro? Este hizo así en ese momento. Y quedó. Su debilidad quedó mirando a aquella mujer y el diablo aprovechó y dijo, a vos te agarré. La seducción a los destruyó, porque los destruyó. Lo que le costó a David, a ella igual, pero lo que le costó a David durante toda su vida, porque no fue en el momento de lo que sucedió, que ahora lo vemos. Pasaron los años y el Señor siguió mostrándole las consecuencias, porque no fue en ese momento, fue la vida le cambió, totalmente le cambió la vida. Y él hasta escribió el Salmo 51, cuando el perdón y el arrepentimiento. Entonces vemos que este hombre vio a esa mujer y quedó prendido. Y manda a preguntar quién es. Le contestan y el hombre sigue. Le contestan que es la esposa de Urías. Urías era uno de los soldados de él. Y sabía que estaba ¿dónde? En la guerra. No le importó nada. Tráemela. Y se acercó a ella y durmió con ella. Pero ahora me pregunto, ¿dónde leímos ahora en algún momento que Betsabé dijo que no? A ver, si alguna de las chiquilinas o alguien tiene algún versículo, ella no dijo nada. O sea, ella dijo, acá estoy, David. ¿O no? Lo sedujo y ella en ningún momento dijo, no voy. Podemos pensar que capaz que en esa época era difícil decirle que no al rey. Podemos pensar que con mucha sutileza dijo, este es el rey, está solo, mi marido no está, me voy a bañar. Como decía hoy Paola, las mujeres desmenuzamos todo. Y los hombres siempre, más concreto, no piensan tanto, ¿verdad que no? Pero las mujeres desmenuzábamos. Sí, totalmente. ¿Y no habrá hecho eso? Porque acá no menciona otra cosa. No dice que ella dijo, no. Y si hubiera sido era débil. Le gustó, lo hizo a propósito, habrá pensado, es el rey, me saca tal vez esta situación económica, es el rey que me va a dar protección, vaya a saber todo lo que pasó por la cabeza de esa mujer. ¿Verdad o no? Sí. Y fue débil en su fe. Porque si ella hubiera sido una mujer con una fe fuerte, aunque venga, como digo yo, el señor presidente de la República en la vida de hoy, uno le dice no. Pero como hoy hablábamos con una hermana, la línea en el decir sí a Cristo o te doy vuelta la cara y hago lo que quiero, que fue lo que sucedió acá, es tan finita, tan finita, tan finita, tan finita, que a veces la perdemos de vista y caemos. ¿Verdad que sí? Amén. Eso es lo que pasó acá. Y bueno, fue sucediendo que ninguno de los dos pidió que, como decía Paola, ninguno de los dos, porque el rey David tampoco buscó al Señor para arrodillarse y pedirle fortaleza, ¿o no? En absoluto. Se olvidaron de que Dios existía, se olvidó de todo. David y quién, y Betsabé. ¿Qué sucedió? Esas fueron las etapas del pecado, ¿no? Lo hizo traer, la hizo venir, esta mujer no dice nada que no había querido estar con él, pero además esta mujer queda embarazada. Entonces, del versículo 6 al 13, vemos cómo el pecado empieza a envolvernos. Vamos a ser sinceras. ¿Nos ha pasado en algún momento, alguna cosa? Porque esto es fuerte lo que pasó. Y todas las consecuencias que trajo. Y todos los pecados son fuertes. Pero en vez de terminar la historia, David, ¿qué hace? Empieza, ¿qué? A envolverse en el pecado cada vez peor. Del 6 al 13 dice: entonces David, ella le mandó decir: ¡socorro! Hace algo, estoy embarazada.
Seguramente. ¿Usted no haría lo mismo? Pero no haríamos lo mismo. Hace algo, porque yo sola no fui. Seamos sinceras. Los dos somos los responsables. Los dos estamos cometiendo adulterio. Yo soy una mujer casada y te seduje. Y tú sos un hombre casado y tenía no sé cuántas concubinas y me viniste a buscar sabiendo que mi esposo era Urías, uno de tus soldados. Los dos estamos en las mismas condiciones. Hace algo, pide auxilio. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando vino Urías, o sea, lo sacó de la batalla, le dijo: mándamelo. Pero claro, le tenía que hacer algún cuento, por no decir un verso, porque le tenía que hacer un cuento. Entonces, ¿qué hizo? Cuando Urías vino a él, David le preguntó, mire, las excusas que le puso, cómo empezó a enroscarse. Perdóneme, porque es así. Le dijo, cuando llegó le preguntó por la salud del general Joab, por la salud del pueblo, a ver cómo estaban, en qué condiciones estaban en la guerra. Mire qué bueno David, cómo se preocupaba. Y por el estado de la guerra. Y después, miren lo que le dijo a Urías: desciende a tu casa y lávate los pies. Era un angelito, dulce, tierno. ¿Qué significaba el lavado de los pies? Anda, Urías, a tu casa, vete a descansar, vete a lavarte los pies por higiene, pero a descansar en tu cama. ¿Y en la cama quién iba a estar? La mujer. La esposa. Era lo que quería hacer. Bueno, Mandarle el hijo. hacerle creer a Urías que el hijo que esperaba Betsabé era de él, ¿o no? Yo pregunto, ¿pasarán estas cosas en el mundo y en la vida? Pasan. Ay, Dios mío. Pasan en los no cristianos, pero también, lamentablemente, pasan en los cristianos. Pero, ¿qué sucedió con esto? Seguimos por acá. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todavía le mandó regalos. ¡Ay, qué dadivoso que estaba David! Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿por qué has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? ¿Podemos pensar tantas cosas? Vamos a leerla ahora. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de dormir en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Vieron la lealtad de este hombre? ¿Qué lealtad la de este hombre? ¿A quién? A sus compañeros de batalla, a los generales, a los soldados y por supuesto al rey. Por tu vida que yo no iría. Y el otro, se fue y no fue a dormir con la mujer, como diciendo: ¿qué privilegio iba a tener yo de que los otros están en la guerra y yo voy a ir a dormir con mi mujer? Como diciendo: no puedo. Eso está de más. Señor rey, ¿se da cuenta? Le vino la crisis a David. ¿No podía arreglar nada? ¿O no? ¿Qué hace? ¿Qué versículo estábamos? 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer. Sigue la rosca del pecado. Se va cada día agrandando más. ¿Qué hace ahora? David lo convidó a comer y a beber con él hasta que embriagarlos. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa.